Bienvenidos cada uno de ustedes esta mañana. Estamos comenzando el mes de los niños. Ayer tuvimos una actividad, creo que una excelente actividad en el Parque El Verbenal. Algunos de ustedes estuvieron, imagino que otros se enteraron porque sus hijos llegaron a contarles o les llevaron una invitación. Pero fue un buen tiempo. Gracias a cada una de las personas que llegaron de Conviva Norte y gracias al equipo de México. Está aquí con nosotros esta mañana, nos están acompañando y nos han ayudado muchísimo, muchísimo esta semana. Y nos alegra saber que la familia de Dios es grande y está en todos lados. En serio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Considero pertinente, tal vez más que de costumbre, recordarles esta mañana por qué, o qué, mejor, es Conviva Norte. Tal vez estás aquí y dicen, bueno, ¿qué es Conviva Norte? Ayer nos lo preguntaron en el parque. Conviva Norte es una iglesia cristiana que busca ayudarte a conocer a Dios, que busca ayudarte a conocer y a conectar con su familia, es decir, la iglesia, pero que también te anima y te ayuda a que puedas compartir el amor y las verdades que recibes de Dios con otras personas, con tu familia, con tus amigos, con las personas que Dios coloque en tu camino. Dios desea que todo lo que nosotros recibimos de Él lo podamos compartir con otros, especialmente cuando es el conocimiento de su palabra, cuando son las maravillas que nosotros encontramos en su palabra. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Los chicos están arriba desarrollando básicamente la misma conversación, pero con otro enfoque. Ellos tienen refrigerio, creo que nosotros no tenemos refrigerio, pero vamos a tener un tinto, un delicioso café, una deliciosa agüita aromática, un té, en un momento. Ellos tienen muchos juegos, dinámicas. Lo siento, ustedes van a tener que escucharme a mí. Pero son bienvenidos. Quiero iniciar esta mañana contándoles un poco acerca de mi experiencia con Dios y con la iglesia. Tenía unos 15 años, más o menos, unos 14, 15 años, y por primera vez Dios comenzaba a llamar mi atención de una manera especial. Y digo de una manera especial, no porque antes no hubiese escuchado de Dios. Es más, mi papá, especialmente papá, me acostumbraba a llevarme a la iglesia. Siendo un niño, me llevaba a la iglesia, me sentaba en las sillas larguísimas, y estaba ahí pendiente. La verdad, muchas veces no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, pues estaba bajo la dirección de mi padre, entonces necesitaba estar ahí con él. Por ese mismo tiempo, pensaba que eso era todo lo que necesitaba y que era suficiente. Iba a la iglesia y para entonces la única verdad que existía para mí respecto a Dios era lo que veía y lo que escuchaba cada 8 días. Curiosamente, día o domingo tras domingo era muy similar cada domingo. Las cosas no parecían cambiar mucho, pero estaba ahí. A propósito, por ese mismo tiempo, mi mamá empezó a asistir a unas reuniones en el barrio, unas reuniones que hacían algunos evangélicos. Y digo evangélicos porque hace unas décadas atrás ese era el título con el que se conocían las personas que se congregaban y que leían la Biblia, ¿sí? Con un énfasis y de una manera particular. Y de hecho, siendo un joven de 14 años, lo que menos quería en mi vida era que me compararan con un evangélico. La verdad, el título no me era muy agradable, ¿sí? Entonces, una noche, mamá llegó y me dice, algunos de ustedes han escuchado esta historia. Una noche mamá me dice, necesito o quiero que vayas conmigo al grupo. Deja de estar en la calle. Es hora de que empieces a buscar a Dios. Es hora de que empieces a conocer a Dios. Así que necesitas ir conmigo al grupo. Y después de 20 minutos, media hora de insistencia, pues mamá no tuvo otro remedio que irse sola para su grupo. Y yo me quedé con el círculo de amigos con los que estaba jugando fútbol y después de un momento ellos dijeron, ¿y si vamos todos?
uno en Gallada se anima, ¿cierto? Entonces logramos animarnos entre los que estábamos ahí, habíamos como unos 8 o 10 amigos jugando fútbol y dijimos todos, pues vamos a ver de qué se trata. Llegamos al lugar, yo creo que la persona más joven era mi mamá, para entonces tendría unos 55 años, o unos 50 años, y menciono eso porque el grupo para nosotros que éramos jóvenes no resultaba nada ameno. Así que ellos tenían su conversación de adultos, nosotros intercalados entre los adultos, escuchábamos, nos cruzábamos miradas y como que con gestos nos decían, fue una mala decisión haber venido. Ya al finalizar el grupo, como después de hora y media, la persona que dirigía, creo que era uno de los pastores, dice, vamos a terminar, hermanos, tampoco entendía por qué se llamaban hermanos. Ese día descubrí que tenía muchos tíos. Y la persona que estaba dirigiendo dice, vamos a terminar orando y si alguno tiene una petición especial por la cual podamos orar, ese es el momento para hacerlo. Empezaron las personas a hablar, yo quiero que ore por mi salud, por mi hermano, porque mi esposo llegue a los pies de Cristo, porque mis hijos vayan a la iglesia. Y de última se paró una señora que me da como por acá, ella es mi mamá, y dice, pastor, yo quiero que oren por mí. O bueno, no es por mí. Hasta ese momento yo no entendía nada. Entonces dice, bueno, hermana Yolanda, ¿por qué quieres que oremos? Ella dice, necesito que me ayuden a orar por uno de mis hijos. Ah, bueno, qué bueno, señora Yolanda. ¿Y cómo llama tu hijo? No, pastor, él está aquí. Me llamó de donde yo estaba, me hicieron pasar, era un círculo y todos se colocaron de pie, me hicieron pasar al centro, bueno, excepto mis amigos, ellos se quedaron en las sillas, ellos no se iban a perder ese momento. Todos mis amigos se quedaron sentados, las personas adultas se levantaron, yo pasé al centro y las personas adultas que estaban hicieron otro círculo alrededor de mí, pusieron sus manos en mi cabeza y empezaron a expulsar el demonio de sonambulismo que habitaba en mí. Yo no sabía que era sonámbulo. ¿Entienden el término sonámbulo, cierto? Es la persona que de repente se levanta en la noche y empieza a contar todo lo que hizo en el día. Eso me metió en serios problemas muchas veces. Así que yo no sabía eso. Pero el punto es que mientras ellos hacían un ejercicio que yo no entendía, obviamente yo con mis ojos abiertos, lo único que me preocupaba era la cara de mis amigos. Y efectivamente, por mucho tiempo me molestaron. Por mucho tiempo me invitaron a quedarme en sus casas porque querían escuchar a la medianoche lo que había hecho durante el día. En conclusión, ¿saben qué pasó después de esa experiencia? Yo llegué a casa, ese creo que fue uno de los peores osos o vergüenzas de mi vida. Llegué a casa y le dije, ma, no me vuelvas a invitar a tu iglesia. No necesito eso. No me gusta, si a ti te gusta, está bien. Pero yo no quiero nada de eso. Como estoy, me siento bien. Respeto a Dios, creo amar a Dios y no me interesa nada más. ¿Saben? Pasó un año aproximadamente. Y después de que había dicho eso, estaba tremendamente enamorado de Dios. En un lugar, en el tiempo que Él tenía planeado para mí. Era apenas un joven de 15 años hasta entonces, pero estaba maravillado de ver lo que me estaban enseñando. Así que imagino que si ustedes tienen sus chicos aquí, estarán pensando, bueno, ¿a qué los trajeron? ¿Saben qué les quiero decir? Los felicito por haber venido con ellos. Y si a ellos les gusta, hagan el esfuerzo de venir cada domingo. Agéndese, porque ese es un tiempo especial. Entonces, la pregunta que tengo ahora es, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es que en un momento estoy tan frustrado diciendo, Dios, si tú existes, ¿por qué me permites pasar por vergüenza? ¿O por qué es que termina tan mal algo que se supone que debería ser agradable? No entendía muchas cosas, pero al cabo de unos pocos meses
estaba enamorado realmente de Él y de su palabra y de todo lo que me estaban enseñando. ¿Saben por qué ocurrió? Porque Dios rompe nuestros esquemas. Eso es sencillo. Dios rompe nuestros esquemas, nuestros planes. Y saben, como dice el comercial, no necesita nuestra aprobación. Él lo hace y tiene el derecho de hacerlo. No tiene que pedirnos permiso. Él tiene el derecho de hacerlo. A veces nosotros creemos que nosotros tenemos nuestros planes, que tenemos nuestro formato y que si Él es un caballero, entonces necesita pedirnos consentimiento. Pero Él tiene el derecho de hacerlo. Y esa es la respuesta fácil, la respuesta rápida. ¿Por qué lo hizo? Porque Él rompe nuestros esquemas. Sin embargo, eso no significa que Dios violenta nuestra voluntad. Y eso es importante tenerlo claro. Muchos padres, con el afán de que sus hijos vayan a la iglesia, a veces violentan la voluntad de sus hijos. Y claro, un niño no está, o un papá no está para pedirle permiso a su hijo, ¿sí? Pero en la medida en que sus hijos anhelan, qué mejor que ustedes puedan apoyarlos. A veces he tenido que estar en muchos lugares en contra de mi voluntad. Pero el hecho de que Dios rompe nuestros esquemas no significa que violentan nuestra voluntad. Cuando Él llama nuestra atención para que lo conozcamos y para que conozcamos sus planes, lo hace de una manera especial. Y esa es la respuesta un poco más larga. Dios nos convence, nos alienta, nos enamora en la medida que nos acercamos a Él. Y su amor nunca deja de ser. Cada vez que nosotros nos damos la oportunidad de conocer a Dios, una de las grandes maravillas es que su amor nunca deja de impresionarnos. Y vamos a tratar de descubrir, si no es esta mañana, por lo menos durante esta serie que vamos a estar cubriendo durante el mes de febrero. Entonces, quiero que leamos juntos la forma en que lo expresó el salmista, la forma en que esta persona asimiló y experimentó la presencia de Dios en su vida. En el Salmo 119, si ustedes no tienen su Biblia aquí, está bien, van a poderlo leer acá en las pantallas sin ningún inconveniente. Y si tienen su celular no lo han puesto en modo discreto, por favor háganlo ahora, ¿vale? Y gracias, Jairo, por el anuncio. Tenemos el Salmo 119, vamos a leer desde el versículo 97 hasta el 105. Dice el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Ok. ¿Leen conmigo esa parte? Dice, ¿más que quién? Más que los viejos he entendido. ¿Ustedes han escuchado que más sabe el diablo por viejo que por diablo? ¿Y se lo creyeron? Yo también me lo creí por mucho tiempo. Y creemos que es verdad. A veces creemos que son los años los que nos dan el entendimiento y los que nos dan la sabiduría. Pero el salmista dice que no es necesario ser viejo o entrado en años o haber pasado mucho tiempo en la iglesia para adquirir entendimiento. ¿No les alienta eso un poquito? Que pueden ser muy sabios. ¿Cuál es la regla? Porque he guardado tus mandamientos. ¿Más sabe el diablo por viejo que por diablo? No. Creo que Dios hace sabios en la medida en que atesoramos sus mandamientos en nuestro corazón. Porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Creo que el salmista tenía todos los argumentos para expresarlo de esa manera. Imagino que en muchas ocasiones, mientras algunos pastoreaban ovejas, mientras iban por una travesía, tuvieron la experiencia de encontrar un panal de abejas y deleitar esa miel. Y luego dicen que y de la misma manera sienten y disfrutan cuando leían la palabra de Dios. El versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ustedes notan algún tipo de renuencia en las palabras del salmista? ¿Está frustrado? ¿Se siente obligado? No. Siendo un joven, ese era mi primer pensamiento. Allá me van a obligar qué tengo que hacer. Me van a decir cómo tengo que peinarme, me van a decir qué camisetas puedo usar y qué camisetas no puedo usar. Pero ¿saben? Yo no noto ningún tipo de sentimiento que se parezca a ese en las palabras del salmista. Por otro lado, el profeta Jeremías escribió de parte de Dios lo siguiente, al hacer manifiesto el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. En Jeremías 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado alguna vez? Pueden levantar su mano. Gracias. Sin pena. ¿Han tenido alguna respuesta? Levanten la mano. Ok, eso es genial. ¿Y la respuesta que obtuvieron en el momento les bastó? Levanten la mano. Amén. Qué bueno, eso es agradable. ¿Saben? Nuestra vida es un clamor. Nuestro mundo, nuestra sociedad es un clamor. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos clamado. Y cuando nosotros clamamos, cuando ustedes claman, ¿esperan obtener una respuesta? Es lógico. Clamamos porque anhelamos recibir una respuesta. Y cuando clamamos, esperamos que alguien responda. Y que cuando responde, tiene una respuesta para nuestras vidas que satisface nuestra necesidad. No importa si es física, si es anímica, si es material, pero cuando nosotros clamamos, anhelamos exactamente lo que Dios dijo a través de Jeremías. Clamen a mí y yo responderé y te enseñaré. ¿Y cómo es la respuesta y de qué manera responde Dios? De tal manera que nosotros podemos escuchar, de tal manera que nosotros podemos encontrar la paz que necesitamos en Él. Dios tiene la mejor respuesta para nuestra vida. Quiere hacerlo. Él es la mejor persona para responder a nuestro clamor. ¿Saben? No se trata solamente de clamar, de tener una respuesta, sino de quién viene esa respuesta. A lo mejor en este mismo momento de tu vida estás clamando, o tal vez has clamado, has pedido, has rogado, y tal vez te han llegado respuestas por montón. Pero después de todo eso sigues pensando y sintiendo que a tu vida le hace falta algo. Dios es puntual en señalar a quién debes clamar, a quién debemos clamar. Y Él dice, ¿clama a quién? Clama a mí. Y promete una respuesta. Y promete enseñarnos. Muchas veces me enfrento a cosas que no conozco. Y tengo la oportunidad de clamar al amigo que está al lado, a la persona más reconocida socialmente que creo que tiene una solución para mi problema. Pero Dios dice, clama a mí. Esa es la respuesta. Cuando Dios dice, clama a mí,
nos está diciendo que tiene una respuesta para nuestra situación. De lo contrario, simplemente no lo haría. Escuchemos el testimonio de otra persona que nos permite el relato bíblico. Tal vez uno de los hombres más influyentes o más conocidos en la Escritura es Job. Y en el capítulo 42 del libro que lleva su nombre, versículos 2 al 5, leemos lo siguiente. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahora le dice ese hombre a Dios: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ¿y qué? Y tú me enseñarás. ¿Por qué iba a preguntar? ¿Por qué iba a hablar? Porque tenía la plena certeza de que Dios le iba a enseñar. Y el versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben? Creo que todos pasamos por este momento en nuestras vidas. El momento en el que creemos que lo tenemos todo solucionado. El momento en el que creemos que lo sabemos todo. El momento en el que llegamos a asegurar que a Dios sí se le escapan ciertos detalles. Y que nosotros tenemos el derecho de decirle a Él lo que debe hacer para con nosotros. Y saben, ese es Job. Job en este momento está diciendo: qué torpe fui. ¿Cómo pude ser tan insensato? ¿Cómo es que pude llegar a creer que tenía todo bajo mi control y que lo sabía todo? ¿Por qué? Porque dice: de oídas había oído a Dios. De alguna manera, todos, cada uno de nosotros hemos oído hablar de Dios en algún momento. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir que conocemos a Dios? Job, después de luchar mucho, llegó a esa conclusión. ¿Saben? Apenas había escuchado de ti, pero me estaba perdiendo la mejor parte. Todo lo que conocía de ti era algo tan superficial, era lo que había escuchado de otros, era la experiencia de otros, mas ahora te puedo conocer porque te puedo experimentar. Y eso es completamente diferente a escuchar acerca de Dios. ¿Te identificas con este hombre? Tal vez en este mismo momento estás pensando: bueno, ¿y qué más puedo conocer de Dios? Perfecto. Dios tiene algo nuevo que mostrarnos cada día. Entonces, consideremos cada una de las experiencias anteriores. ¿Notan ustedes un común denominador en cada una de las experiencias anteriores? Es la palabra de Dios. Son sus mandamientos, son sus preceptos. ¿Y saben por qué enamora? Por una sencilla razón. Porque a través de la Escritura, a través de sus palabras, nosotros comprendemos el carácter santo, amoroso y justo de un Dios único, que ha dispuesto todos sus atributos para derramar su amor para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi experiencia entonces? Porque arranqué contándoles un poco de mí y luego empecé a notar la experiencia de otros. Un domingo en la charla, cuando tenía unos 14, 15 años, o en la prédica, el pastor leyó un texto. No recuerdo a ciencia cierta cuál era ese texto, pero lo que sí recuerdo bien es que ese texto incluía el término fiador. ¿Y por qué llamó mi atención eso? No es porque fiaba mucho, ¿sí? Llamó mi atención porque hasta entonces yo creía que el término fiador lo habían inventado los bancos o las entidades financieras. Es un término que ellos conocen perfectamente, ¿cierto? Y a mis 14, 15 años,
apenas escuché eso, yo pensé, espera, la Biblia es un libro viejo. Estos son términos que yo conozco y son nuevos. ¿Cómo así? ¿La Biblia dice esas cosas? O sea, ¿Dios ya lo sabía? ¿Nosotros inventamos algo? ¿Saben? Lo más maravilloso fue que después de empezar a adentrarme en la Escritura, empezar a conocer un poquitico, empezar a comprender lo que Dios decía, comencé a descubrir que nosotros definitivamente no inventamos nada, sino que la Biblia lo contiene todo, todo lo que necesitamos para sobrevivir, especialmente para vivir y encontrar la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. Pero no inventamos nada. Y eso me cautivó, porque aunque antiguo, me di cuenta que es un libro relevante, que es un libro que no pasa de moda y que es un libro que nunca pierde su valor. Y nosotros podemos descubrir exactamente eso mismo. Quiero que notemos el calificativo que le dieron algunos autores en el Nuevo Testamento. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 16, leemos lo siguiente. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué? Las sagradas Escrituras. Por eso los felicito a los que esta mañana trajeron a sus pequeños. Eso es genial. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Si ustedes son de los padres que acostumbran a decir a sus hijos, estudie para que sea alguien, tengo que decirles que ellos ya son alguien. Y que lo mejor que pueden pasar con la vida de sus hijos y con ustedes y con nosotros mismos es descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso está escrito para cada uno de nosotros en las páginas de la Escritura, en las páginas de la Biblia. Esta pequeña porción de lo que acabamos de leer es de la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, un joven que llegó a la iglesia, que llegó a conocer a Jesús, a Dios, a través de las enseñanzas de Pablo. Y Pablo le dice y le recuerda que la Escritura, que la Biblia, es un libro útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hace todo eso y mucho más. Y vamos a ampliar o a profundizar un poco más en esos términos en el transcurso de la serie. Pero hay por lo menos dos cosas que quiero enfocar esta mañana. La primera es cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que aunque escrita por hombres, los mismos fueron inspirados por Dios, utilizando sus personalidades, sus propios métodos y estilos de escritura, pero inspirados por Dios. ¿Ustedes hacen dictados con sus hijos en casa? Ustedes a veces sacan la cartilla y les dicen a sus hijos, tomen un cuaderno y van a copiar. ¿Hacen eso? ¿Les hacen dictados? Dios no hizo precisamente un dictado. Más bien Dios estaba tan inmerso en la vida de estos escritores que ellos en su propia experiencia escribían bajo la dirección de Dios. Dios supervisaba de manera especial cada una de esas palabras. Así que fue escrita por hombres, pero maravillosamente dirigida por Dios. ¿Para qué? Para que las palabras nos dieran exactamente lo que Dios quería comunicarnos a cada uno de nosotros. El argumento histórico revela que fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años, por más de 40 autores distintos en diferentes épocas y culturas.
¿Y saben qué es lo maravilloso? Que aún así no tiene un solo error. ¿No les dice eso acerca de el verdadero autor? Tiene que haber alguien más allá de nosotros capaz de controlar el espacio y el tiempo para que eso ocurra. O sea, Dios es el único autor de lo que nosotros hoy interpretamos como la Escritura o tenemos como la Biblia. ¿Y saben qué es lo más especial? Que todos esos hombres no eran iguales, eran completamente distintos. En el caso de los apóstoles, la mayoría eran pescadores. El rey David fue un pastor de ovejas antes de ser escritor. Jeremías fue un profeta. Pablo, aunque misionero, también se dedicaba a hacer carpas o tiendas. Lucas era médico e historiador. Pero cada uno de ellos eran hombres completamente distintos. Aún así, Dios los utilizó para construir una pieza a través de muchos años que es perfecta y que es precisa y que es la Biblia. Por otro lado, están los testigos oculares. Es decir, no es que alguien lo inventó, o que alguien de la noche a la mañana, o mejor al amanecer, dijo, tuve un sueño, y ¿saben qué? Ahora tengo una Biblia en mi cabeza, tengo un libro magnífico en mi cabeza, voy a escribirlo para que ustedes lo sigan. Eso no fue lo que ocurrió. Los escritores del Antiguo Testamento tuvieron una experiencia con Dios, incluso profetizaron lo que siglos después otras personas pudieron ver y experimentar con su propia vida. Eso lo hace único. Dicho de otra manera, la Biblia es el único libro de carácter religioso, de carácter sagrado, que es escrito paralelo a la historia de la humanidad. No se nos data de hace 200, ni 300, ni 400 años, sino que desde siempre ha estado presente, paralelo a la historia de la humanidad. Eso lo hace único. De todas las formas, la Biblia es por mucho un libro único, eficiente, relevante, vivo, que tiene la capacidad de transformar vidas. Quiero empezar a concluir esta mañana y quiero citar una frase, no recuerdo el autor, pero esa persona dijo, de aquí a 5 años serás exactamente el mismo, excepto por 2 cosas: las personas que conozcas y los libros que leas. ¿Han dicho alguna vez que han escuchado que uno puede viajar por el mundo, conocer el mundo a través de los libros? Si ustedes tienen un hábito de leer, pueden dar evidencia de eso. Así que estoy de acuerdo con la persona que hizo esta expresión. Pero es interesante que, aunque prohibido en algunos sectores del mundo, las estadísticas muestran que la Biblia es por mucho el libro más, no solo distribuido, sino el libro más vendido en toda la historia. Así que es válido que nos preguntemos por qué. El diario El Universal, que no tiene nada que ver con la iglesia, tal vez, en su página web respondió la pregunta, ¿cuál es el libro? ¿Cuál ha sido el libro con mayor venta en el mundo y más distribuido en toda la historia? Y después de analizar algunos libros que ni siquiera se aproximan a la Biblia, ellos dicen esto: existe, sin embargo, un libro que ha trascendido las épocas y las tecnologías con ediciones continuas para ubicarse bajo diferentes mediciones como el más vendido en el mundo, o sea, la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es un libro que llama tanto la atención? Mi respuesta esta mañana es una. Y tal vez vamos a tener más respuestas. Pero esta mañana, eso no fue de mi parte. Pero esta mañana quiero que nos quedemos con una de ellas. La Biblia es un libro maravilloso porque nos da a conocer la persona más maravillosa que podamos conocer. ¿Cómo vas a estar de aquí a 5 años?
¿Cómo te ves de aquí a un par de meses, un par de años tal vez, un par de décadas? ¿Cuál va a ser el libro que vas a leer? ¿Cuál es la persona a la cual vas a permitir que sea de más influencia en tu vida? Aquí, en la Escritura, encontramos la respuesta. Es el libro más maravilloso porque nos conduce al conocimiento del ser y la persona más maravillosa que podamos conocer en nuestra vida. Ellas nos revelan a Jesús, nos revelan a Dios y su plan perfecto para nuestras vidas. Así que quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia en sus casas? Perfecto. Esa es una buena noticia, es un buen punto para comenzar. ¿Cuántos de ustedes habitualmente leen esa Biblia? No estamos aquí para dar una respuesta correcta, ¿sí? Estamos aquí porque sabemos que es una lucha y que de alguna manera todos nos encontramos en diferentes niveles y está bien. No estamos aquí para juzgar a nadie, ¿sí? Pero simplemente podemos tener ese libro ahí, como adorno, para que decore una mesa de noche, tal vez. Tal vez es tan precioso que no queremos abrirlo para que no se nos empolve. Pero ese libro transforma en la medida en que nosotros buscamos a Dios a través de sus páginas. Conocemos a Dios a través de cada una de las palabras que están ahí impresas. Es un tesoro en realidad. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le está diciendo, guarda este libro porque él te conduce o te hace sabio para que llegues a la salvación. Y esta mañana yo tengo una pregunta para ti. En tu experiencia a través de ese libro, a través de la Escritura, ¿has logrado llegar a esa conclusión? ¿Has llegado a conocer a Jesús como Salvador personal porque lo has entendido a través de la Escritura? Quiero pedirles que inclinen su rostro, que me acompañen en un momento de oración. Si quieren cerrar sus ojos, está bien. No es ningún ritual extraño. Simplemente queremos que estés tomando este tiempo a solas con Dios. Según la noción que tengas acerca de Dios, de un ser supremo, está bien en este momento. Pero mi respuesta es, ¿realmente ese libro ha llegado a cautivar tu vida? Es posible que tienes uno en casa, pero aún no te ha logrado atrapar. Y tal vez no te ha llegado a atrapar porque no has dado el primer paso a que ese libro nos invita a dar. Las Escrituras declaran que todos estamos muertos en delitos y pecados, que todos somos pecadores y que estamos separados de Dios. Y que mientras estemos separados de Dios, ni siquiera podemos comprenderlo y entenderlo. Así que tal vez incluso abres la Biblia y tratas de encontrar un significado, una definición y no comprendes nada. Es porque no has dado el primer paso. La Biblia enseña que Dios amó tanto al mundo, te amó tanto a ti y a mí, amó tanto a tu hijo, a tu padre, a tus amigos, a tu familia, que dio a su único hijo en la cruz para que muriera en nuestro lugar y para que a través de él nosotros tuviésemos vida eterna y tuviésemos una relación personal con él y para que por fin dejáramos de escuchar a otros hablar acerca de Dios y nosotros mismos pudiésemos conocerlo de una manera real. Y tal vez estás esta mañana en este lugar y estás pensando, eso me pasa a mí. Tal vez estás pensando, yo quiero que alguien me explique cómo es que puedo conocer a Jesús y a Dios de una manera personal.
Tal vez estás pensando esta mañana, ¿por qué es que no lo puedo entender a Dios? ¿Por qué es que no puedo comprender sus planes? Necesitas dar el primer paso. Necesitas abrir tu corazón a Jesús y que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Y las Escrituras dicen que cuando haces eso, comienzas una relación personal con Él. Así que piénsalo, ¿tienes una relación personal con Jesús? Si no es así, en unos minutos, después que tomamos un café, les invitamos a que nos acompañen aquí nuevamente. Y a través de un ejercicio muy práctico, nosotros vamos a poder resolver esas dudas. Así que no te quedes, por favor, con esas dudas. No te quedes con las preguntas. Estamos preparados esta mañana para guiarte a través de las Escrituras y que tengas una respuesta para cada una de ellas. Padre, te alabo por tu palabra, por ese tesoro magnífico. Te alabo porque no tengo que inventar nada. No tenemos que inventar nada. Solo necesitamos escucharte y eso es grato. Y estoy agradecido porque tu palabra llegó a mi vida y llegó de una manera especial. Y te ruego que ese mismo impacto, un mayor impacto, logre tener en cada una de las personas que has congregado esta mañana. Muchas gracias por regalarnos este tiempo. En el nombre de tu Hijo, amén.